Niños, niñas y adolescentes incurren en la prostitución en el mercado municipal de Abasto de tal manera a poder adquirir drogas, según dijeron las autoridades de este centro de Abasto. Buscan la manera de erradicar este problema. Estos son los pasillos y corredores que llevan a la perdición de niños, niñas y adolescentes, principalmente hijos de vendedores y recicladores, que correteando por el predio mientras sus padres trabajan, se encuentran con vendedores de drogas que los inician en este mundo. El mayor consumición es el crack, no sé si hay otro tipo de estupefaciente. Yo creo que también hay algunos que se mimetizan entre permisionarios y están proveyendo este tipo de estupefacientes, y eso le queremos también informar a la gente en qué lugar creemos nosotros que existen personas que están haciendo este tipo de venta. La adicción conlleva una necesidad de dinero, por lo cual la seguridad en el predio del mercado también se ve afectada. A la madrugada muchísimo, llenos están. Y le sacan las mercaderías a los compradores también. Le sacan. Sí, por ejemplo, a la tardecita también. Bueno, acá no podés pasar más también. A partir de las 5 por ahí ya están todos llenos. Nosotros nos perjudican acá a nuestros clientes y por eso no vendemos más nada. Porque hay muchos ladrones. Hay muchos ladrones que vienen a llevar una caja de tomate de 150.000, 160.000 está. Una cosa lleva a la otra. Y tras unos años de consumir drogas, estos niños y niñas, ya convertidos en adolescentes, comienzan a practicar la prostitución para solventar su adicción. Sus principales clientes son los estibadores y los conductores de camiones. Y bueno, y desde los 9 años, yo creo 8, 9 años, las niñas están en ese tipo de situación y algunos ya tienen 13, 14 años. Y bueno, eso es mucho más grave porque tienen un comportamiento mucho más agresivo y tenemos que tomar todas las medidas correspondientes al caso. En horas de la mañana se llevó a cabo una reunión entre autoridades del mercado de Abasto, personal de la SENAT y también de la CODENI. La acción inmediata que se tomará tras esta reunión es un censo a todos los niños y adolescentes que se encuentren dentro del predio del Abasto para determinar quiénes son sus padres, si es que tienen padres y si es que presentan algún tipo de signo de dependencia a estupefacientes. Posteriormente, el martes, se presentaría una conclusión sobre cuáles son los mecanismos que se pueden tener en cuenta para sacar a estas personas de esta situación. Mauricio Durán, Red Guaraní.